Muy buenas noches, bienvenidos a la segunda conferencia que vamos a trabajar en este ciclo, donde vamos a trabajar el duelo anticipado en enfermedades crónicas y neurodegenerativas. Y el invitado de hoy, nada más ni nada menos, que es el doctor Pepe Valencia, que nos acompaña desde México. Que Pepe, te pido el favor que te presentes y de una vez para que tú manejes ya la sesión. Bienvenido, Pepe, y nuevamente mil gracias. Muchísimas gracias a ti, ustedes. Bueno, mi nombre completo es José de Jesús Valencia Rodríguez, es un nombre kilométrico. Y después de estar un rato en radio, decidí que ni me llamo doctor y José de Jesús Valencia está muy largo y para hacerlo un poquito más amable lo hice Pepe Valencia. Ya me dice Pepe Valencia. Yo soy gerontólogo, tengo una experiencia, bueno, tengo la fortuna de haber estado atendiendo personas mayores desde hace 48 años y meses. De ellos pues he aprendido bastante y es algo que la oportunidad que me ofrece ahora la Red Latinoamericana de Cuidadores, CLAPS, es de compartir lo que he aprendido. Yo tengo 5 compromisos conmigo mismo. El primero de ellos es ser feliz en la medida de los golpes y aprendiendo de ellos, subidas, bajadas, etcétera. Pero ser feliz. El segundo es aprender todo lo posible para cumplir con el tercero, que es compartir lo aprendido. O sea, esta es una oportunidad para compartir. El cuarto punto es hacer del amor una forma de vida. Y el quinto punto es dejar este mundo mejor de como lo encontré. Por eso mi gratitud infinita al tener este tipo de oportunidades y poder mostrar lo que he aprendido. Y empecemos. ¿Qué es un duelo? Creo que antes de entrar en lo que es anticipado definido, mejor es ¿qué es un duelo? ¿Qué es el duelo? Esto es voy a reducir un poquito. Ok. Los seres humanos, durante la vida nos enfrentamos a pérdidas de todo tipo y nos llevan indiscutiblemente a vivir algo que le hemos llamado duelo. Un duelo, la pérdida. Nuestra vida está construida. Decía una persona que conocí, una persona de 91 años, la conocí por allá, por Guatemala. Estábamos ofreciendo un congreso en el Congreso de Tanatología que organiza año a año la Fundación EKR de Guatemala, y esta chica tomó la palabra, dijo yo digo que es el duelo, 91 años, dice. Todo aquello que nos sucede, que nos causa dolor y de lo cual aprendemos, se llama duelo. Ah, caramba, me sorprendió, me gustó mucho. No la puse aquí porque quería darle su mérito. Esta mujer se llamaba Clotilde o Cleotilde, eso sí, García, pero no recuerdo si era Clotilde o Cleotilde, pero donde quiera que esté, un apapacho desde mi rancho. Podemos definirlo así. El duelo es un sentimiento subjetivo que aparece tras una pérdida, naturalmente. Es un proceso por medio del cual asumimos, asimilamos, maduramos y superamos la misma. Yo creo que es una sucesión, como le decía ella, de duelos, de dolores, de pérdidas, de lastimaduras de todo tipo, especialmente del orden emocional que nos conducen a aprender siempre y cuando tengamos esa apertura. Considero muy fuertemente que esta tarde, esta noche, pudiera ser una oportunidad increíble para poder aprender un poquitín más de los que hemos aprendido de otros maestros superiores. Los tipos de duelo, vamos a hacer un repaso porque algo así ya lo hemos tocado. El duelo normal es la respuesta típica y esperada ante la pérdida, de acuerdo. El duelo anticipatorio o anticipado, previo a la pérdida, cuando es inminente, se genera un duelo. Lo vamos a ampliar en un segundito, en unos segundos más. El duelo crónico se caracteriza por una prolongación del proceso del duelo. En ocasiones yo siento que es el inicio también de un proceso manipulatorio. A manera de paréntesis, yo no he encontrado una persona mayor que subconsciente o conscientemente manipule, manipule a sus seres queridos a lo largo de estos 48 años. Cuando hablamos ya y le digo y le hago saber que está de alguna manera manipulando a la familia, a veces se sorprende, me dice, ups,
Yo no me figuraba que estaba sucediendo esto, pero el dolor crónico es un duelo prolongado, un dolor que sigue a través de los años. El duelo retardado, cuando se presenta muy posterior al duelo, a la pérdida. Duelo inhibido se refiere a una persona que experimenta dificultades para expresar sus emociones. Me gusta compartir mi vida, porque me gusta mucho mi vida y muchas de las sí, muchos de los capítulos del libro de mi vida están salpicados con situaciones muy difíciles. Primero tuve un hermano, 1977, ustedes estaban todavía muy chiquitos, quizá no habían nacido todavía, y perdimos a un hermano en el mar. Nunca recuperamos su cuerpo. Mi madre nunca se recuperó de eso y su duelo fue hasta que murió ella. Después otro suceso también se generó en nuestra familia. Ese tipo de pérdidas, caray, nos conducen a situaciones para destruir nuestra calidad de vida, para afectar mucho nuestra calidad de vida. Iba a comentarles también de lo que sucedió con un hermano, viviendo en San Diego, California. Su madre los había abandonado, los había dejado, no sé muchos detalles por ahí, me los ahorro, pero la chica tenía tres hijas. La hija de 15 años, celebrando sus 15 años, fue por ahí a un bar con las amigas, se tomó unas dos o tres o cuatro, no sé, martinis, y en una calle la atropellaron en San Diego. Yo creo que fue muerte inmediata. Bueno, al saber yo en Guadalajara, estando en Guadalajara me dijeron de esto y inmediatamente volé para allá y fui a verla. Tan pronto me di cuenta que la vi, me di cuenta que tenía muerte cerebral. Permítanme un momentito, ya se me está acabando la batería. Eh, Mi hermano no estaba. Ese día se sorprendió, brincó la sorpresa y me dijo, oh, viniste. Claro que sí, hermano, ¿cómo te iba a dejar solo? Vivían ellos solamente, ellos, de esa familia, sin la esposa. Y desde entonces me preguntó solamente, me sorprendió que me preguntó, oye, ¿cómo la ves? Ya después de haber hecho yo ciertas indagaciones con los médicos que la atendían, afirmó que quienes afirmaron pues que ella tenía muerte cerebral, se lo dije, yo no creo que tenga ella solución su problema, creo que es ya muerte cerebral. Sin expresar mucho, me dijo, sí, sí, ¿verdad? No hay nada que hacer, no. Bueno, me están esperando para que alguien más firme para la donación de órganos. Me sorprendió con cuánta naturalidad, lo pongo entrecomillado, me respondió. Desde entonces han pasado muchos años, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero mi hermano nunca ha tenido la oportunidad de llorar. Es un ejemplo. Está inhibido, ha estado inhibido. Ahora vive él en Alemania, tiene otra familia, tiene tres hijos con esa otra esposa y acaba de venir. Lo he visto varias veces y en ningún momento me doy cuenta que haya llorado, que haya expresado su duelo. Sigo con el paréntesis. Yo considero que el duelo es elemental. El duelo es elemental para poder liberarse de todo lo que representa el efecto del mismo. También duelo desautorizado. Me he encontrado un montón de definiciones. Cuando a la persona no se le permite expresar, los hombres no lloran. Los hombres no lloran, no deben hacer eso. Es normal esto, la vida tiene la muerte y lo más real de la vida es que no llore. Luego la va a ver más adelante. O el duelo distorsionado. Se presenta una reacción desproporcionada. Ahí también yo le pongo muchas peros. Siento que es mucho el aspecto manipulatorio, manipulador que tiene la persona que está en el proceso, pero no es el tema. O cuando se complica, las emociones duran tanto y son tan frecuentes que le resulta difícil y ver la vida como debería verla, aprovechando, aprendiendo de ello. No la alcanza a ver, no tiene esa capacidad. Ahora entremos a nuestro tema, el duelo anticipado. Es un proceso que pasa en algunas personas desde que reciben el diagnóstico.
ya sea fallecimiento, pero me estoy adelantando, perdón, cuando se trata de algún problema de tipo enfermedad y que anticipa desde luego la muerte, tiene solamente 3 o 4 meses de vida, lo que me parece muy grosero en contra de la vida. La vida es para vivirla vivo hasta el momento final en que se pueda uno morir naturalmente, pero morir vivo. Y eso de que un médico se planta frente al paciente y su familia y habla de que 3 o 4 meses de vida, ¿qué atributos puede tener este señor para expresar esto? Un comentario muy personal. Y, sin embargo, cuando tienen el diagnóstico y un pronóstico, el dolor se presenta, el duelo se presenta en la familia. Pero no solamente es en esos casos, sino también cuando reciben un diagnóstico relacionado con algún problema de tipo demencial. Eh, yo he experimentado esto en el paciente y en su familia. Quiero hacer una acotación, una mención. A la fecha yo todavía no estoy totalmente convencido de que el deterioro por la edad, yo no creo que la edad de problemas como demencia senil es un término que para mí no, y ya debe cada vez irse olvidando uno de ese término, porque denota que la vejez nos puede dar enfermedades, lo cual no, definitivamente no es cierto, pero cuando escucho la demencia es causada por la presencia de ovillos neurofibrilares, la proteína beta amiloide, factores hereditarios, etcétera, etcétera, yo me quedo un tanto eh, incrédulo, tratando de, tratando de armar algo que me convenza cuando lo estoy escuchando de un prestigiado neurólogo, por ejemplo, y empiezo a luchar. ¿Será esto cierto? He tenido experiencias que me encantaría compartir algún día, que me lo permita Juan Carlos, mi querido Juan Carlos, ay, para compartir porque tengo graves dudas en relación a esto. Sin embargo, veo que cuando están en el consultorio, viene la opinión del médico y le dice, me temo que el diagnóstico no es nada halagüeño. Su papá, su mamá, tiene una enfermedad que todos le tememos. Qué preparación, caray, pero bien. Por ahí dice Pepe Valencia que cuando salimos de la Facultad de Medicina, de la universidad, hay 3 cosas que no sabemos hacer. No sabemos dar malas noticias, no sabemos dar una dieta nutritiva para cada ser humano a quien llamamos paciente cuando se coloca frente a nosotros. Y el tercero es que dudamos mucho para aceptar un error. Deberíamos tener un poquito de eso, algo capital, humanismo. Pero el duelo de la familia y de la persona, siempre que lo comprenda, empieza en el momento mismo del diagnóstico. Los exámenes aquí me dicen que hay un deterioro, que es un cerebro que se ha encogido por causa de la edad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sin embargo la familia empieza a sentirlo. ¿Cómo? A ver, cuénteme, a ver, platíqueme, ¿cuánto va a durar esto? La realidad es que no tenemos el 100% de seguridad que esta situación sea causada ¿por qué? Por deterioro por la edad. No, no sabemos qué es la causa y no sabemos qué es la cura. También tengo mis teorías, las compartiré en otro momento con todo gusto. Pero en ese momento empiezan a generar una imagen completamente diferente del padre o de la madre con quien han vivido tanto tiempo o quien han tenido tanto tiempo la oportunidad de ver su evolución hasta llegar al punto de que cualquiera que fueran los inicios, tal vez olvidos, tal vez problemas de memoria, tal vez ya de comportamiento y el diagnóstico médico es un boom. Creo, perdón, tengo la absoluta convicción de que eso debería ser muy sutil, no en ambiente de consultorio. Esto lo subrayo mucho. Para dar una noticia de este tipo o una enfermedad también que fuera con características de enfermedad terminal, yo no creo que el lugar apropiado sea el consultorio, ni tampoco el ambiente clínico, ni tampoco la vestimenta del profesional de la salud que está dándolo. Yo creo
firmemente que debería ser en algo más, más íntimo, más cercano, que hay una cafetería, tal vez la cafetería, la cafetería del hospital que está hacia el jardín, donde haya flores, donde pueda un poco armonizar con las emociones positivas que todo el mundo deja por ahí y equilibrar aquello que le va a decir con todo respeto, con toda la, sin el uso del reloj, por favor. El tiempo no estoy tartamudeando, estoy reiterando, no es determinante para nada. El tiempo es un factor que no tiene por qué tomarse en cuenta para dar esa mala noticia. Y poco a poco hilo. Es el momento de detectar qué miembro de la familia pudiera ser el más sensible o quién pudiera ser el que fuera el cuidador primario o los cuidadores primarios. Esto lo digo de manera de comentario porque he tenido experiencias muy, muy fuertes en relación a esto. Y pues sí, creo que ustedes saben que me dicen el gerontólogo disruptivo. Y cuando se me ha ocurrido llevar a una persona con un problema también neurodegenerativo y lo lleva al neurólogo, al seguro social o entidades acá del sector salud y nos impiden que lleguemos a menos de 2 metros del escritorio del doctor, y mientras esté escribiendo y nomás ahí quédense, ni siquiera voltea a vernos, ni siquiera expresa un poquito de compasión o de, no lo sé, ya ni siquiera ternura voy a mencionar. Me duele mucho que la medicina haya tomado este giro. Favorablemente estamos trabajando para que el humanismo sea otra de las características de los médicos. Me extendí. El duelo empieza en el momento que recibe el diagnóstico de manera definitiva. Y los seres humanos alrededor del paciente, vamos a decir el consultante o el maestro, no me gusta la palabra paciente, yo creo que el paciente siempre debe ser el médico, todo profesional de la salud que se acerque a ellos. Pero todos los que están en su derredor pueden tener una tristeza profunda. No están temiendo a la muerte, pero si hacemos una revisión a los pensamientos de cada uno de los miembros de la familia que están cerca del paciente, voy a continuar diciendo paciente para podernos entender, cada uno lo expresa de manera diferente. Puede ser una tristeza profunda, aunque no haya el sufrimiento, pero hay quienes dicen mejor se muriera para que no pasara por todo lo que representa esa enfermedad terrible. Me pregunto ¿quiere que no sufra el paciente, su familiar, su ser querido, o quiere o no quiere sufrir el que emite este comentario? Se queda la pregunta ahí siempre en el aire. Soledad, confusión, vacío. Los puede sentir el familiar, pero especialmente lo siente la persona que recibió siempre y cuando lo comprenda. Cuando, cuando yo veo a un paciente, trato de ponerme a través sí, del ejercicio de la compasión. No es lo mismo que empatía. La empatía es darnos cuenta de sus necesidades y la compasión es darnos cuenta de sus necesidades y buscar cómo aliviar aquello que le causa algún malestar. Y trato de expresar con toda la compasión posible, percibir qué es lo que está sucediendo con él cuando cierra sus ojos tratando de encontrar la palabra adecuada para decir o expresar aquel sentimiento, cuando repentinamente corre una lágrima por su rostro, cuando dice, yo no merezco esto, en una fase de negación, lo que tocamos enseguida. Todo esto, no se trata de hablar del Pepe, porque al colocarme en los zapatos de esta persona y estar percibiendo o estar magnificando todo aquel montón de cosas que tiene en la cabeza que no están definidas, reitero, no están definidas, solamente sabemos que la terrible enfermedad de Alzheimer, o el terrible cáncer, o el terrible, eh, cualquier tipo de demencia, pero ¿cuánta cosa puede haber en ese cerebro? ¿Cuántas preguntas, cuántos comentarios quiere hacer? ¿Cuántas veces quiere ser escuchado? Eso es lo que percibo en la persona, pero también los familiares. ¿Qué vamos a hacer con esto? Me siento terriblemente, ya desde este momento, dice la esposa o el esposo, cuando recibe el diagnóstico de Alzheimer en su compañero. Desde ese momento ya me estoy sintiendo sola o solo.
eh, un vacío. Caray, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? Culpa por desear que el sufrimiento termine. Cuando yo digo en muchas ocasiones que llega el verdadero milagro cuando hay una situación de este tipo, no necesariamente de tipo demencial, sino algún problema, una enfermedad terminal. Sí, el milagro llega con la muerte, pero muchas personas cuando desean que eso se acabe, generan sentimientos de culpa con la que no pueden lidiar a veces durante toda su vida. Muere la persona, muere el ser amado, el ser querido, y continúa con los sentimientos por el resto de su existencia. Y yo pensé y le deseé la muerte, y esto lo veo sobre todo en pues, en todos los latinoamericanos. El sentimiento de culpa no los deja caminar, avanzar, creando otro tipo de situaciones de salud también. De repente, pues ambas partes, tanto el paciente como la familia, tiene irritabilidad. Analizando también al ser humano que tiene este tipo de problemas, una situación de tipo Alzheimer, a veces me cuesta un poco trabajo afirmar que sea Alzheimer, porque he encontrado cosas que son tan cercanas unas a otras que se entreteje el malestar, los malestares y los diagnósticos y de laboratorio, las emisiones de resultados que no puedo decir que tengo toda la seguridad de que esto sea una enfermedad de Alzheimer cuando se presente el momento. Pero siempre me doy cuenta porque lo trato de vivir. Les voy a comentar algo que hice hace algún tiempo. Eh, Fue un experimento brillante, según yo, para darme cuenta, antes de que tuviera la edad que tengo naturalmente. En mis calcetines les puse piedrecillas por ahí. La ropa me la puse o muy apretada o demasiado suelta. Me puse unos lentes que estaban rayados, completamente rayados para impedir que viera. Me coloqué unos algodones en los oídos para oír cada vez menos, para oír menos. Hice varias cosas para percibir el malestar que siente una persona al llegar a cierta edad, pero especialmente cómo iba a imitar yo problemas de memoria. Entonces empecé a comunicarme, pero de atrás para adelante, es decir, por ejemplo, de nuestro primer renglón, fallecimiento, ya no, aunque profunda tristeza. Y la persona se me quedaba viendo. Después lo empecé a sentir yo, al ver la expresión de angustia por tratar de comprender lo que yo estaba diciendo, me empecé a sentir yo también con cierto malestar, cierto malestar. El experimento, esto no duró más de 6 horas y esto me hizo sentir mucho, mucho lo que también pueden sentir una persona con una situación de este tipo. Cuando hablamos otro idioma también, un idioma que desconocemos, wow, este tipo de situaciones. Y la pregunta a la que quiero llegar es, ¿qué acaso la irritabilidad de ese ser humano que llamamos paciente no se debe a que desconoce la capacidad o no encuentra la forma de expresar aquello que quiere decir, a lo que se quiere referir, y de repente lo único que hace es mostrar agresividad, irritabilidad o un de plano, oh, no, 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 dejémoslo, no me acuerdo, no me acuerdo, y hace de ese no me acuerdo una realidad que al repetirla sucede, sucede, también quiere ser invisible y sucede la invisibilidad. Y se viene una serie de factores de todo tipo. Enseguida platicamos un poquito de esto. La ambivalencia, al mismo tiempo están el amor y el dolor, la frustración, la ternura mezclados. Híjole, yo no creí que mi padre, quien habla 9 idiomas, llegara a este punto, llegara a esta situación. Eh, Creo que es oportuno que comparta con ustedes algo que, que puede, que puede ser muy valioso para identificar las necesidades que tiene aquel ser humano a quien vamos a atender, a cuidar, a acompañar y a sus familias, naturalmente. Yo fui ¿cómo diré? El médico, el cirujano. Yo trabajé mucho con un doctor, era el mejor cirujano gastroenterólogo del hospital, un hospital general en Guadalajara, México. A él le gustaba mucho que yo trabajara con él, a mí también. Yo aprendía mucho de él, pero tenía una expresión muy dura, muy fuerte. No, sonreía un poco jalando las comisuras
de su boca hacia los lados y no expresaba sonrisa con sus ojos, o sea que tenía un tanto dificultad para sacar sus sentires. Había en el hospital, en esa área, en la sala, las salas de operaciones, había una enfermera. Antes los uniformes no son como ahora, de pantalón y filipina o bata, como se llame, sino era solamente un vestido. Y pues traían tan cortos o tan largos como ellas decidían. Nadie les decía nada, pero en particular Lolita, esta enfermera pelirroja, guapísima, guapísima y se veía muy sensual. Y cuando yo volteaba a verla, me decía, señor, aquí está su trabajo, doctor, aquí está su trabajo, y me señalaba con una expresión dura. Así pasaron 2 años que estuve trabajando con él. Posteriormente me retiré ya del hospital ese general y me fui a hacer práctica particular. Para ese tiempo inicié un centro geriátrico, también en Guadalajara, y llegó el momento, se dio el momento en que su hijo, doctor también, me llevó a su papá. Me llevó a su papá al doctor este a quien me estoy refiriendo. La expresión de su rostro era completamente diferente. Tenía una sonrisa sardónica, una sonrisa media picarona, de manera que a la hora de ver a alguna de las enfermeras le dijo, ven mamacita, te voy a hacer un bebé. Ve doctor, me dijo el hijo, por eso quiero que esté aquí en su institución. Y parece ser que ustedes tuvieron algún vínculo, algún nexo y pues creo que me va a ayudar mucho. Claro que sí, pero me asombró tanto que fue corriendo tras la enfermera para hacerle un niño. Fue sus palabras. Él murió en algún momento, posteriormente, natural. Y me puse a investigar en la familia, en el hospital, todo lo que había sucedido. Después de 2 años de investigación, me di cuenta que tuvieron una relación, él tuvo una relación con esta Lolita y se resultó un embarazo. Ella enfermera, el médico, un embarazo. No podía permitirse no se lo podía permitir, no sé qué puedo decir, esa desgracia o esa bendición, no sé cómo calificarlo, pero no podía darse ese lujo, tal vez sea otra palabra que pudiera usar, o no se podía permitir eso por ser tan moralista, tan religioso. El hecho es que le provocó un aborto. Le provocó aborto y con tan mal tino todo que ella desarrolló una infección severa y después una septicemia y murió por shock séptico, perdón. Ella murió. De ahí en adelante, muchas cosas cambiaron en el doctor y empecé a hacer algo, un cronograma de todos los sucesos que se presentaron posterior a eso. Mi teoría es que él se escondió y negó, cayó en una negación que duró el resto de su vida. Cuando hablamos de biodescodificación, podemos entender que las emociones son poderosamente inhibitorias cuando existen tremendos sentimientos de culpa de este tamaño. ¿Se puede ustedes figurar? Por ahí lo publiqué en un libro. Bueno, ese no tiene mucho caso. Pero lo que quiero mencionar es cómo es que no conocemos. Pero si hubiera tenido él un apoyo basándose en esto, si yo le hubiera dado el apoyo, si yo hubiera tenido el conocimiento que ahora por fortuna ha llegado, no es suficiente para todo, para lo que necesitan nuestros pacientes, nuestros seres humanos a quien llamamos pacientes, algo hubiera mejorado su calidad de vida, con las locuras que se me ocurren de repente llevarlos al cine, a tomar un helado, a tomarse una cerveza, caray, tratarlos y rescatar los recuerdos, porque yo no creo que los recuerdos se pierdan. Yo siento fuertemente que los guardan en algún lugar y con cierta terapia de validación podemos rescatarlos. Pero mi temor es que al rescatarlos reviva circunstancias que no son tan agradables y que podrían desencadenar algo todavía más profundo. Pero son algo que quiero compartir. Bien, ¿qué es lo que siente pues la persona y cómo vive con esas situaciones? Creo que es importante en este punto señalar las etapas del duelo. Todos la conocemos. Han llegado a ser muchas etapas. Originalmente la doctora Elizabeth Kübler-Ross hablaba de 5 etapas del duelo. He escuchado en otras asociaciones que son 13 etapas del duelo. Yo me quedo con estas 5 porque me parecen más asertivas, más breves, más fácil de entender y la primera es la negación. No puede sucederme esto a mí.
Mi madre tuvo negación toda la vida, el resto de su vida. No lo aceptó y no podía ella ver el mar en la televisión, ni siquiera iba al cine porque tenía temor a que en los anuncios sacaran el mar, al inmenso mar, decía ella, el inmenso sepulcro de tu hijo. Yo soy el mayor de una familia de 11 y pues llegó un momento que me sentía yo el papá de todos ellos y tenía que corregirlos, etcétera. Y ella me lo ratificaba. Su dolor fue tanto que vivió en negación durante toda la vida, el resto de su vida. La siguiente etapa es la ira. Pues, ¿por qué reclamar? ¿Por qué un ser superior nos permite que ese dolor se haya sido infringido a mi ser querido y también a mí todavía y a toda la familia? Viene una negociación, oye, y si yo cambiara, oye, y si yo dejara de fumar, oye, y si yo dejara de hacer esto, podría aliviarse en el caso de una persona que todavía no es pérdida, como esperando negociar y obtener algo positivo, lo conocen ustedes perfectamente. Y una etapa de depresión, y yo no considero que sea la palabra precisa, porque la depresión siempre le damos un carácter, un esmalte de tipo médico, y enseguida se utilizan los antidepresivos. Firmemente creo que debemos enfrentar el dolor para poder iniciar una sucesión, un proceso de elementos que nos conduzcan finalmente a la aceptación. Cuando tomamos medicamentos para la depresión, sedantes, alcohol, para olvidar las penas, creo que esto se va prolongando el resto de su vida y finalmente no lo aceptamos, no lo aceptamos. Entonces enfatizo, tenemos que tener el dolor, ese duelo el frente para dar nuestro primer paso y que nos conduzca finalmente después de estas etapas a la negación, perdón, a la aceptación, estoy leyendo negación. Estos consejos son dirigidos para... quiero expresar mi admiración por lo que está haciendo Juan Carlos. No sé si ustedes sepan, yo creo que él duerme 2 horas y todavía dormido está tratando de construir algo diferente, una innovación, o qué le pongo, qué le quito, qué hago para pulir más todo aquello que está compartiéndonos. Me refiero al cuidador en sí, porque llegan con nosotros las personas, los seres amados del paciente, sus cuidadores, su familia. ¿Cómo vamos a manejar todo ello? Quise poner esto, pero mejor se los menciono. Lo quise poner por escrito, pero lo menciono. Pero debemos empezar por nosotros. El primer paso es nosotros prepararnos con algo muy, muy asertivo, muy preciso. Nosotros somos nuestra mayor prioridad. No podemos ser curadores, sanadores, si nosotros no vamos o vacunados o preparados o ya sanados. Por lo tanto, mi sugerencia siempre va a ser, démosle la prioridad a nosotros, a nuestra capacidad. Y si sentimos que no podemos comprender la razón por qué se da, el porqué de esa situación a quien vamos a tratar de ayudar, mejor no participemos. Si no nos sentimos con la fortaleza y no nos sentimos como elementos prioritarios para tomar todas las herramientas apropiadas para hacer frente a todas las situaciones que se presentan, tanto por parte de la familia como por la persona que en el proceso, mejor, mejor neguémoslo. Enseguida, bueno, cuando nos acercamos a una persona que tiene esa situación, que está en el proceso de duelo, Lo- es menester, es mandatorio, quiero usar la palabra, es mandatorio que nos acerquemos con un uniforme que no esté caracterizado hacia la salud, no bata, no estetoscopio colgado al cuello, no, nada, o doctor o doctora o terapeuta, psicólogo, licenciado, nada, sino como seres humanos, vestidos únicamente por elementos como son la vocación, el humanismo, la humildad, la honestidad, sentido del humor si se requiere en un momento, amor y compasión, y todo expresado en una sonrisa, y con la calidez, escucharlo y pedirle al afectado que nos diga todo aquello que le causa dolor,
que prolonga su duelo, todas aquellas preguntas que no ha recibido, de las cuales no ha recibido respuesta, es lo que debemos conducir, así como si fuésemos nosotros, lo figuro así, como si fuésemos una enorme charola donde ponga aquí sus penas, por favor, para juntos procesarlas. Y adelante, no hagan la pregunta, por favor, cómo se siente o cómo está usted. Es obvio que se siente terriblemente mal. Eh, Tampoco digo, me uno a su dolor, caray, sí, pero mejor hagámoslo sin es la palabra. ¿Qué tal un acercamiento con una petición, con una petición? ¿Qué tal? ¿Me permite abrazarlo, por favor? De usted, no de tú. Un abrazo, un real abrazo, que dure cuando menos un minuto. Y si sus lágrimas se aflojan, ser nosotros su paño de lágrimas, y también no quiero ser vulgar, pero así resulta, de mocos, de lágrimas, de sudor. Y si el abrazo se prolonga 3 minutos, 4 minutos, bendito momento, claro que sí. Y ya, si él va a señalar o ella van a señalar el momento en que es ya conveniente sentarnos para escucharlos. Y ahora sí, que no los sorprendan viendo el celular o viendo o buscando un reloj para ver la hora. Por favor, esto es atemporal completamente. Y adelante, por favor, cuénteme lo que usted siente. Cuando se presenta con dificultad para decir algo, adelante. En experiencias personales he escuchado cosas como, tengo mucho coraje contra Dios. He escuchado también que algunas personas les dicen, no, 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 es que Dios, es la voluntad de Dios. En ese momento no es religión. La mejor religión que deberíamos nosotros adoptar para tener ese tipo de comunicación es el amor. El amor sí como religión. Y darnos a desarrollar lo que yo le llamo el síndrome de la esponja, a captar todo aquello para procesarlo nosotros y regresárselo como un regalo que le pueda hacer sentir un poquito de calma, porque es muy temprano todavía para que pudiera sentir una aceptación y ayudarle a reconocer. Eh, Me puedo pasar horas contando mis experiencias de este tipo, algunas dolorosísimas y que desde luego me conducen a quebrarme, y ahí estamos abrazados los dos, ¿verdad? Los dos llorando, los dos abrazados, así también. Creo que no, estoy totalmente seguro de que cuando eso aparece, el ser humano que tenemos enfrente, comunicándose de esa manera, creamos un vínculo poderosísimo que tiene encima de todo, de cualquier ciencia, una importancia fenomenal. Yo le llamo vínculo, vínculo humano, vínculo de amor. Es conveniente también, sin decirlo, tomen anotaciones mentales, por favor, no las tomen en papel. El contacto visual permanente debe ser siempre permanente, a sentir, nada más así, no hablar, no interrumpirlo, por favor. El mejor acercamiento primero es definitivamente escucharlo, dejarlo hablar, dejarla hablar, dejarla decir maldiciones contra Dios, incluso palabras o que fueran nocivas en cualquier otro momento, ¿verdad? Pero debe, porque está en ese momento, está el dolor enfrente y está buscando el elemento más apropiado. Y si nosotros somos la herramienta para despertar eso, no exactamente las maldiciones o que esté, sí, maldiciendo, no, 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 sino liberándose de todo aquello. Y de esa manera nos vamos a dar cuenta en qué etapa de las que acabamos de mencionar se encuentra. Sutilmente. Yo he escuchado cosas de todo tipo. Mi familia, mi familia fuimos 11, creo que les dije, han muerto cuatro de ellos. Y, y he escuchado una cantidad también enorme de situaciones acá, fuera del hospital, fuera del consultorio, en las casas de los pacientes o de la familia y su familia. Cosas como, mira, nos refugiamos ante nuestra incapacidad de expresar todo aquello que quisiera escuchar nuestro interlocutor. Decimos cosas como, bueno, es de signo divino. Yo soy creyente,
pero esto se escucha, es de signo divino. Por favor, eso no lo va a aceptar en ese momento. No le digas que fue una bendición que Dios nos dio, caray. Ese momento mencionaba que hay el caso en el que la muerte sí llega a ser el verdadero milagro, porque todo se termina, tanto el dolor del ser humano que está en ese proceso, como todo lo que está, de todos los que le rodean, con toda la sutileza. Esto quizá no sean las palabras, pero el, esto es parte de la vida. No esas palabras, pero buscar con toda la sutileza el hacerle entender que esto y la enfermedad, particularmente la enfermedad, no podemos llegar al momento de la muerte sin que haya algo que la cause, aunque sea muerte inmediata, un infarto, una trombosis cerebral masiva, una cosa, una hemorragia, algo así. Pero cuando hay Alzheimer, ¿es normal eso? ¿Cómo le podemos decir? Me encantaría algún día que tuviéramos oportunidad que me dijeran cómo podemos hacerle entender que una enfermedad incurable, incurable, tal vez todo lo ponga entre comillas porque todavía creo que es una elección, eh, hacerle entender que eso es normal, con toda la sutileza. Yo digo, busco elementos así, lo comprendo, digo, sí lo entiendo. Sí, usted tiene toda la razón. Claro, venga, permítame. Siempre llevo mi Kleenex, llevo un pañuelito por ahí, siempre. Eso, pero sí, no sean profesionales como primera intención, sean seres humanos como primera intención, sea familiar o sea el mismo paciente que está en esa situación. Esto para mí es muy importante. En 1996 publiqué un libro que le llamé Los cuidados al anciano. En ese libro coloqué esta frase, entre otras. Tomen en cuenta que el cuidador se acaba antes que el cuidado. Se ha definido, si se ha definido que uno de los seres, de los miembros de la familia sea el cuidador, tenés que pensar que debe tener sus respiros, algo que vamos a tocar enseguida. Cuando se dirigen a él, eh, ustedes o nosotros cuidadores, perdón, nosotros transmisores del conocimiento, limitado o no, somos los elementos que podemos llevarle la tranquilidad, la necesidad de comprender que debe cuidarse, que debe cuidarse. Nuestras palabras, yo lo he visto mucho, las palabras llegan a ser el bálsamo y tal vez lo que estaban esperando, pero no deben dejar esto a un lado. El cuidador se acaba antes que el cuidado. El cuidador siempre, he visto quienes mueren, he sabido de quienes se suicidan al estar cuidando a una persona por tantos años con Alzheimer o con algún problema de tipo demencial. Muchas personas, en muchos lugares donde he estado, donde yo he estado viviendo. Otra de las frases es, el peor terapeuta es el familiar. Nosotros como cuidadores y ya profesionales podemos entender las necesidades que tiene y alejarlo un poquito para tratarlo de ayudarlo a reponerse, tener un descanso. Cuando le decimos, váyase, deje un momento, vaya usted a una película, vaya a platicar con sus amigos, reúnase, tómese una copita de coñac, tómese un cafecito, no es que lo esté descuidando, está necesitando algo tan poderoso como como el descanso. Eh, eh, como autoridad de salud con mayor experiencia, que nos debemos suponer con mayor experiencia, debemos tenerla, quiero quise decir, es acercarnos y decirle, váyase, váyase, cárguese las pilas, como decimos en México, y regrese después con renovados bríos para poder hacer un acto de amor con su ser querido. Las terapias, los grupos de apoyo son formidablemente positivos. El hecho de verlos en las pantallas de televisión y que están y yo soy esto y yo hago esto, me parece muy superficial, pero un verdadero grupo de apoyo pero con un muy buen facilitador, puede ser maravilloso, puede ser mágico para cada uno de los asistentes y particularmente cuando existe entre ellos alguien que esté atendiendo a una persona con Alzheimer, un ser querido con una enfermedad demencial. Es decir, recomiendo mucho invitarle a asistir. Y sean novios, por favor. Eh, en los funerales yo he visto cosas como
Si se te ofrece algo, tienes mi teléfono. Mira, aquí está mi tarjeta para me llames si algo se te ofrece. Caray, eso es tan vago, tan poco obvio. ¿Qué tal si mañana vengo, sea cual sea la situación, sea tal vez después de la funeraria o en la funeraria, o también en la familia, en la casa de la persona que está con un proceso de tipo demencial? ¿Sabes qué? Voy a preparar la cena, yo vengo y preparo la cena mañana. Y también voy a lavar la ropa. Te voy a traer, ¿qué quieres de súper? Ay, pues no tengo cabeza, lo sé, yo lo hago. Seamos más obvios, vayámonos más objetivamente, llevar a los niños a la escuela, cepillar sus zapatos, limpiar sus zapatos, darle grasa, cosas precisas, porque está el cuidador que resulta en ocasiones ser el menos apropiado o sin tener capacitación para ello o vocación, como quieran ustedes ponerlo, no sabe qué hacer, está completamente ahogado. Y si sigamos con esto, vamos a hacer una solución extraordinariamente bella. Algo también que es muy importante, el cuidador familiar, el cuidador primario de una persona que tiene una situación demencial, empieza a darle vuelta a muchas cosas de su pasado, el pasado, y empieza a generar sentimientos de culpa por algo que sucedió y que no han cerrado todavía, que no, que no han visitado, vamos, eso digo la palabra visitado porque deben hacer un viaje al pasado. Y el cuidador en este momento, híjole, nunca tuve la oportunidad de decirle que me perdonara porque le dije esto o hice aquello o no hice aquello. Es el momento de empezar a generar ese cierre. Siempre y en todo escenario digo que cuando hay una persona que tiene situaciones de tipo demencial y también cercanas a la muerte, hay cuatro elementos que debemos decirle. Te perdono, perdóname, te amo y gracias. Perdóname, te perdono, te amo y gracias. Son básicas, elementales, no tan frías como le estoy comentando, sino mucho más allá. De suerte que vamos a poder lograr un cierre. ¿Qué tal? ¿Qué tal si esa situación demencial, ahorita sí la pongo entre comillas, ¿no? No se debe sino a una negación? Nosotros trabajamos muy curiosamente, como lo dice el doctor Bruce Lipton en su libro La biología de la creencia, el 95% de lo que hacemos en el día lo hacemos de manera subconsciente. El resto debemos poner, desde luego, nuestros cinco sentidos para que todo fuera totalmente consciente. Pero rasurarnos, cepillarnos los dientes, desayunar, platicar de cualquier cosa, a veces sin sentido, o los eventos de cada día, al empezar cada día también, los hacemos de manera subconsciente. Igualmente lastimamos o perdón, o somos lastimados o otra serie de situaciones que se pueden quedar ahí y causan una herida que no cierra. Ese es el momento preciso y oportuno para lograr cierres. Aunque supongan, crean, ya sea enfermo con una situación terminal o una persona con una situación de tipo demencial, es el momento preciso para hermano, hermana o papá, abuelo, quiero decirte algo. Fíjate que adelante, suéltalo. Con nuevamente el contacto físico. Siempre debemos pedir permiso para tocarlo físicamente, pero el contacto visual, no. Eso, que nos vean interesados en sus respuestas, pero sobre todo en lo que capta y lo que se le va a quedar. Fíjate que te supe esto y desde entonces te tuve resentimiento y quiero decirte que fui un tonto y perdóname por ello. Puede ser que ni lo recuerde, pero se genera algo energético, totalmente seguro que esto sucede, que empieza a afinar o a hacer más, ese vínculo se empieza a generar mucho poder. Los vínculos de ese tipo son potentísimos, no se rompen, la muerte no lo rompe. El evocarlos no es doloroso, sino honroso. Y busquen cerrar, busquen invitar a sus seres quienes están bajo su atención, cerrar esos factores que se quedaron volando en su pasado. En México se escucha, que tiene Alzheimer, no le voy a decir que le eche ganas. Oye, todo el mundo da consejos, pero el típico es todo estará bien, ¿eh? A ver, ven para acá, todo va a estar bien, yo voy a cuidar de ti.
o échale ganas. Caramba, ¿qué quiere decir eso? Hablen con la verdad, con lo que quiere el escuchar, no lo que dicen los libros, ni siquiera nuestros maestros, sino lo que quiere nuestro paciente escuchar, nuestro ser querido, a quien llamamos paciente en este momento, porque debemos tener centrada la atención en él y sus necesidades de todo tipo. ¿Puede figurar la angustia? ¿No les ha pasado a ustedes que se le olvida? Voy a confesarlo, estaba yo haciendo una receta y no se me olvida el medicamento ahora, por indicarle, tenía sus dolores de tipo de tipo articular y pues la palabra que se me ocurrió, me inyecté de una inyección de una ampulita de, y no me llegaba el nombre del medicamento, y le platicaba cualquier cosa y no me llegaba, no me llegaba, entré en angustia, lo solté un poquito, lo liberé y llegó Profenil. Ok, póngase una ampulita de Profenil diaria junto con otra de Neuroflax. Caray, pero qué angustia. Imagínense ahora lo que puede estar viviendo esta persona, que no puede decir lo que trae dentro. Eso es verdadera compasión. Recordarle que su ser querido pudiera aparentar no comprender lo que se le dice. Ténganlo en mente, ténganlo en mente. Puede no comprender todo lo que ustedes están diciéndolo, pero la paciencia es una de las características también que debemos tener. Todo el tiempo del mundo debe comprender que es el que le estamos otorgando, para tratar de comprender y hacernos entender también. Tomen en cuenta todo eso porque, ok, mira, te voy a dejar aquí tu vasito de lechita, te lo tomas cada que tengas, ¿sí? Ok. Y el otro, oye, no te lo tomaste. Son indicaciones que pueden no pasar por el proceso, los procesos, ya sea juicio, decisión o obediencia. Ese. Los grupos de apoyo me gustan a mí mucho. Es un lugar para compartir alegrías y miedos, para reír y llorar, para, pero solo si lo deseas. Si prefieres hacerlo, simplemente escucha. El escuchar, desarrollen el síndrome de la esponja, para que se lleven todo y poco a poco vayan tomando cada uno de los elementos que esponjaron, valga el decirlo así, y analizarlo, procesarlo y en la siguiente ocasión que tenga la oportunidad de asistir a ese grupo de apoyo, expresarlo y decirlo, pensé en esto, siento esto, creo esto. Hay otros que dicen que los grupos de apoyo son para ver que su enfermedad o su malestar o su situación está, no es tan peor, como en México se dice, no es tan peor como lo de alguno de los asistentes. Caray, me parece un tanto sacado de onda esto, ¿verdad? Pero sí llega un momento en que podemos acercarnos a la hora del cafecito, de las galletitas, estar compartiendo con otros y cuéntame, cuéntame. Y acá adentro se está generando, caray, quisiera tener la resiliencia de esta persona, quería tener la vocación de esta persona. Y uno cambia, créanme, uno va cambiando. Yo he existido sin ningún duelo por elaborar, solamente para darme cuenta de los mecanismos que el facilitador expone para poderlos hacer míos y llevar también ese mensaje de buena voluntad, de buen trato a las personas a quienes atiendo. El conocimiento es poder para cualquier cuidador. Cuando comprenda mejor la enfermedad, podrá afrontar la realidad y resolver estos casos. Yo inicié mi primer centro geriátrico en el 78 con una persona precisamente con Alzheimer. Su nombre era Margaret, una muchacha de 87 años, suiza, que nada más hablaba alemán e inglés. Bueno, me defendía yo un poco con el inglés, ¿verdad? Pero era divertido. Cómo nos poníamos risotadas de todo tipo. Pero algo me empezó a llamar la atención porque yo sabía de geriatría y de enfermedades demenciales y de Alzheimer, nada. Yo hacía ginecobstetricia en ese tiempo y solamente para reforzar mis ingresos económicos inicié un centro geriátrico. Lo confieso y me da pena decirlo, pero eso es parte de mi vida. Y me empecé a dar cuenta que a partir de las 5, 5:30 de la tarde, todos los residentes empezaban a mostrarse de una manera diferente al resto del día. Bueno, ¿por qué esto? Lo lógico, hablando desde el punto médico, de vista médico, era que se le diera algún tranquilizante, un sedante, un medicamento antipsicótico. Llegué a utilizarlos, sí, nuevamente, y reitero mi sentimiento de pena en ese tiempo por desconocimiento, pero no lo justifica. Pero bien, lo comprendo. Eso le llaman en inglés es sundowning.
En español le decimos el síndrome del ocaso. Algún factor meteorológico, celestial, universal, pongan ustedes lo que quieran, los efectos de la luna, lo que quieran, modifican el comportamiento. Y eso conduce al cuidador a solicitar a su médico que le dé algo para evitar que se vuelva medio loco a esas horas. Cuando conoce que esto puede suceder, por la causa que sea, entonces va a evitar el medicamento, porque el mejor medicamento que se puede dar a una persona con esta situación es el que no se usa, el que no se da. El mejor medicamento, si lo podemos decir, es el abrazo, es la sonrisa, es el te quiero, es el tomarle sus manos, su cara, poner su rostro en nuestro pecho. Esto es el mejor medicamento. El conocimiento da capacidad para atender situaciones de este tipo cuando estamos atendiendo a alguien con una enfermedad demencial. Ten en cuenta el valor de las respuestas a sus preguntas. Nunca sabemos si realmente están comprendiendo cabalmente al 100% lo que les decimos. Por eso, mucha cautela para todo ello. ¿Por qué tengo problema? ¿Qué me pasó? ¿Por qué tengo problemas con mi memoria? Bueno, es que el doctor dijo que tarararara, y tienes que estar tomando medicamentos. No repitan. El mejor elemento médico humano para poderle proveer lo que necesita un ser humano en esa situación eres tú. Siempre que tengas vocación también y que tengas la paciencia y el humanismo, humildad, honestidad, pero esto lo aplico más a los profesionales de la salud. Pero si tienes esa reitero, fortuna de atender a una persona que tenga una situación de ese tipo, vas a crecer enormemente, pero debes desarrollar el síndrome de la esponja y darte cuenta al llegar a casa todo lo que puedes aprender de ello. Puedes ser un cuidador maravilloso. No dejes nunca que la ciencia reemplace el humanismo que tú contienes. Bien, este es mi filósofo favorito. Dejo es el nombre de nuestra querida fundación, Fundación Sin Miedo a la Vida. Me encanta el nombre, me encanta el nombre. Y ese es el correo de un servidor. Voy a dejar de compartir para hablar un poquito temas personales, un poquito más ahí. Yo dejé de ejercer la ginecobstetricia porque comprendí que nací para lo que estoy haciendo ahorita. Y no hay gracias, no hay gratitud suficiente en mí como para lograr decirle a quien me haya colocado en este momento el enorme gracias que siento, la gratitud, porque la gratitud que me asiste, porque me está dando la oportunidad de ver al ser humano, y como ser humano no estamos libres de situaciones de este tipo. Por lo tanto, adelante, adelante, soltémonos. Dejemos todos esos lastres, dejemos a un lado el estetoscopio, la bata, el termómetro, por favor, y dejemos que sea nuestro verdadero ser el que se aflore y se acerque y le diga con toda humildad, ¿qué puedo hacer por usted? Y van a surgir muchísimas cosas, no los atiendan de pie, siéntense o pónganse hasta de rodillas, caray, para que le tomen sus manos, querida mía. Nunca le hablen de diminutivo, ni tampoco le hablen de tú, ni tampoco lo infantilicen. Querida señora, ¿qué puedo hacer por usted? Dígame su nombre, por favor. Anabel, señora Anabel. ¿Me permite tomarle sus manos? Sí. Esto es más, 1000 veces más, ¿qué diré? Mágico o efectivo, una expresión amorosa del proveedor de servicios de este tipo para personas con ese tipo de situaciones y su familia los hace cambiar radicalmente la trayectoria de sus vidas. No hay coincidencias. Por alguna razón llegamos y conocimos a esta familia y a esta persona con una situación de ese tipo. Hagámosle caso porque vienen de mucho, muy arriba esas coincidencias. No existen. Y podamos disfrutar a cabalidad del privilegio que representa acompañar a una persona. Si se siente uno cansado, vámonos. Si queremos llorar, salgámonos. Démonos un día, una semana, caray, si es necesario, pero recarguemos nuestras pilas. Eso mismo sugiere el cuidador primario, que espera mucho de ustedes y cuando le digan, ¿sabe qué? Vamos a descansar o vaya a descansar. Vamos a tener nuevamente nuevas energías y seguro estoy
de que van a tener nuevos planes para poderle brindar la satisfacción de las necesidades del cuidador primario y también del ser humano que está generando todo esto. Eh, no sé si tengamos espacio para preguntas, respuestas. Estoy viendo ahorita que son las 7 de aquí de San Miguel de Allende, de aquí me racho, pero si nos permite, mi querido Juan Carlos, si Claro hay que alguna sí. pregunta. Si hay alguna pregunta, por favor, aprovechemos. Me dice muchas gracias. Gracias a ustedes que me permiten el privilegio de compartir lo que he aprendido. Pues, DZ dice ahí nada más, levantó la mano a la orden. Ah, creo que soy yo, doctor. Nora Sí, Rodríguez, ¿cómo está? gracias, muy bien, honrado. Que bueno, nosotros también de tenerlo aquí y sobre todo muy interesante esta parte de hablar justamente a la persona, no importa el diagnóstico que tenga o no tenga diagnóstico, la edad que tenga, hablarle justamente como persona, no como niño, no como Sí, persona señor. con deterioro cognitivo. Eso es esencial y yo creo que no importa las veces que lo repitamos, tenemos que seguirlo haciendo porque es una costumbre que desde el amor madrecita, chiquitita, no, o sea, la señora tiene un nombre y hay que seguirlo, o el señor y seguirlo respetando. Entonces eso se me hace Claro muy que sí. interesante. Y pues la parte del duelo también, también yo creo que es algo que no solo es que nosotros nos preparemos como cuidadores. Yo creo que la tanatología, la parte del duelo, debería ser esencial que todos, familiares o profesionales arancelados, nos preparáramos en el duelo tanto anticipado, cuando empiezan a perder sus facultades, cuando ya estamos viendo que tienen alguna enfermedad, pero debería ser algo que intrínseco al cuidado. Entonces, me hacen muy oportunas todas sus recomendaciones, le agradezco y pues bueno, seguimos aprendiendo cada día. Mil Gracias. gracias. Sí, mil gracias. Sí, perdón, lo voy a decir en ocasiones, pero es la forma como uno aprende o como aprenden, por ejemplo, en ciertos grupos de cuidadores que se capacitan, pero anteponen la religión y sus creencias a las necesidades humanas que tiene el ser humano a quien atendemos. Y tuve yo mm, el infortunio, tuve la mala oportunidad de ver cómo una religiosa dejaba de darle sus alimentos porque no había comulgado. Para que le dé de comer, usted debe tomarse la hostia, debe comulgar. No hago más comentarios, pero eso me causó mucho dolor. Otros momentos en que a las cuidadoras, cuando no hacían lo que debían hacer o cuando se hacían algo religioso, estoy hablando de cuidadoras religiosas también, creo que les llaman novicias cuando están les daban de comer en el piso, porque no estaban haciendo, caray, enfrente del ser humano a quien están atendiendo. ¿Qué se genera dentro de él? Pero están haciendo lo que consideran que deben hacer. Hay un comentario que yo siempre digo que puede ser que el perdón no exista, porque la gente que cree tener la razón lastima o hace cosas creyendo que tiene la razón. Cuando alcanzamos a comprender eso, tal vez podamos establecer una buena charla para limpiarnos de eso y caer en el te perdono, perdóname, te quiero y gracias. Pero ven, hago el comentario porque no dejemos que nuestras creencias de ese tipo nos conduzcan a dar cosas que nosotros creemos, no las que necesita nuestro ser querido, perdón, nuestro ser humano a quien atendemos. Y bueno, si me permite añadir algo, doctor Valencia, yo justamente, y Juan Carlos lo sabe, por eso abrí mi proyecto de la pura neta del cuidado, porque estoy en muchos grupos de cuidadores y cuando alguien se queja o expresa es que estoy cansada, estoy
ya no soporto esto, me volvió a hacer esto mi mamá o me pasó algo. ¿Cuáles son las reacciones de la mayoría? Yo soy católica, tengo fe y creo que sin fe no puedes hacer un montón de cosas, entre ellas cuidar, pero a mí me desesperaba que todo mundo no ofrece tu sacrificio a Dios, Dios te lo va a recompensar, mañana va a ser un mejor día. Sí, pero necesitamos justamente tener fe, pero también profesionalizarnos y también aprender de otras experiencias y saber que el amor no basta para cuidar. El amor no basta para cuidar. Entonces, Muy cierto. muy, muy interesante y pues ojalá y estas pláticas hagan que más personas se profesionalicen desde el cariño, desde lo que, del amor, pero sobre todo desde la responsabilidad y el autocuidado. Gracias. Muy cierto. Sí, sí, sí. Yo lo veo diferente. Yo creo en la existencia, sí, de un ser supremo. Yo también. Sí, definitivamente. Pero ¿por qué nos pone ese tipo de desgracias enfrente? No, señor, es aprendizaje, es crecimiento a la hora de la hora. Pero no nos coloquemos como 24/7, porque nos vamos a desgastar y va llegando el momento en que uno se muera primero que el cuidado, Sí, o sí, el cuidador se acaba primero que el cuidado. El peor muy, terapeuta es el familiar. Y los sentimientos peores para atender a alguien con ese tipo de necesidades son los sentimientos de culpa. Y eso se genera en la familia. Híjole, lo estoy atendiendo porque hace tiempo nos peleamos, cosas tontas. He conocido personas que tienen 20, 25 años sin hablarse y ya no recuerdan por qué, pero no le hablo. Caramba, caramba. Hay una pregunta aquí. Dice, ante la negación de su realidad, he podido experimentar en el síndrome del atardecer que ir con la lógica causa más sufrimiento que de impotencia. ¿Cómo hacer que se llegue a una aceptación, a una realidad o nunca? ¿Qué recomienda? Eh, los que hacemos tanatología, creo que somos en un momento dado los elementos más asertivos, elementos humanos más asertivos para poder orientar en todo este tipo de cosas. Ahora, por otro lado, tengo la absoluta convicción de que todo médico, especialmente oncólogos, anestesiólogos, médicos paliativistas, geriatras, gerontólogos, deberíamos tener profundos conocimientos de tanatología y de servicios paliativos. No me refiero exclusivamente al manejo del dolor físico, me refiero al dolor espiritual y al dolor tipo emocional. Pero en la universidad no nos enseñan a aceptar que nuestros pacientes pueden morir. Entramos a un muy fuerte dilema a la hora de estarlos atendiendo y cómo yo siendo fui el mejor de mi clase, fui el mejor y se me murió mi paciente. Creo que es elemental esto. Y ante la pregunta, sí, yo les recomiendo fuertemente que a pesar de que nosotros seamos tanatólogos o cuidadores, si nos asesoramos de otro tanatólogo, otro profesional de este campo, nos vamos a sentir mucho más aliviados. Voy a compartir un poquitillo así rápido. En 1 de junio del año pasado murió mi esposa. Estábamos separados, sí, ciertamente estábamos separados. Yo hago tanatología desde hace muchos años y hay personas que me dijeron, bueno, siento mucho su pérdida. Lo bueno es que usted es tanatólogo. No, ahí yo soy Pepe Valencia, el que está con el dolor de haber perdido a alguien quien amé mucho durante los primeros años de nuestra relación. Cuando se genera esto, ante situaciones como el sundowning o el síndrome del ocaso, pidamos ayuda. No es posible tener tantas herramientas para poder brindar satisfacción a quienes se ponen bajo nuestro apoyo. Somos seres humanos, cada cabeza es un universo, cada mente es un universo, y proveyámonos de herramientas adicionales para poder brindar la verdadera satisfacción y no suposiciones, o no lo que acabamos de leer en el taller fulano de tal o en el libro fulano de tal, y declarémonos que en este momento requeramos de ayuda. Entonces, sí, si la pregunta que me están dirigiendo es una persona cercana a quien está en el proceso de la enfermedad, asesórese. La asesoría es elemental. Yo creo que tanatología es extraordinariamente hermosa para podernos conducir a donde debemos llegar, la aceptación. ¿Alguna pregunta por ahí?
¿Tenemos alguna pregunta, algún otro comentario? A mí No, creo que no, pero ok, sí, sí siento que es bueno. Dale, dale, yo tengo la absoluta convicción, es una frasecita que estoy utilizando por decir, tengo, yo pienso que, yo creo que, y lo cambio por tengo la absoluta convicción, porque con eso pretendo decir cuánto me ha hecho crecer desde muchos puntos el estar cerca del dolor y desde luego elaborarlo, desde luego elaborarlo. Ahora, en mis situaciones personales, caray. Yo comprendí que la pérdida de mi hermano Vicente en el mar era una cosa que sucedía después de vivir. Y tuve mucho coraje contra Dios. Él y yo hicimos un plan. Nos fascinaba ver el cielo y las estrellas, la luna. Y decíamos, ¿cómo no podemos creer con esto, sentirnos seguros de que existe un ser superior? ¿Quién hizo todo esto? Nos podíamos, helándonos de frío, nos dijimos, cuando uno de los dos muera, visitémonos para decir que todo está bien del otro lado. Órale, órale. Ya nos bajamos de la azotea muertos de frío y abajo nos dimos un abrazo. Lo sellamos con un abrazo. Sí, mi hermano, sí. Él y yo fuimos a ver la película Historia de Amor. Deben recordar la película Historia de Amor. Eh, la fuimos a ver él y yo y salimos llorando, ¿verdad? Pero como los hombres no lloramos, nos hicimos disimulados. Cuando estaba ya con la angustia, nunca recuperamos su cuerpo. Yo tuve que ir desde un lugar muy difícil para de acceso, casi 5 horas de brecha para llegar a Guadalajara y, y darle un poco de consejo, de consuelo a mi madre. Mi madre, nunca he visto tanta expresión de dolor. Y me dijo, ve por tu hijo, ve por tu hijo. Me dio una responsabilidad que no supe manejar. Me fui en un carrito, 140 kilómetros por hora, un carro chiquito. Llegamos y cuando estaba frente al mar, sentí que ya no lo volvería a ver. Bien, se buscó por todos lados, avisamos, en fin, de todos no detalles. Nos regresamos, yo me regresé a Guadalajara para ver a mi madre y no sabía qué decirle. Estoy hablando de eso, sucedió en el 77. No sabía qué decirle, absolutamente sabía qué decirle. Lo único que era, mamá, mamá, toma un Kleenex, toma un Kleenex. Pasaron 3 semanas, no pude hacer nada, nada que convenciera a mi madre de aceptarlo o de dar nada. Yo no tenía ninguna experiencia en este campo y me regresé a donde estaba yo cuidando a la madre de mis hijos en un lugar de Zacatecas. Cuando llegué me puse a platicar acerca de todo lo que había sucedido y estaba un radio de transistores, unos radiosotes así de transistores enorme, y apenas se escuchaba la señal de Guadalajara. Y le dije, me estoy acordando que Vicente y yo hicimos un trato, que tan pronto como uno de los otros muriera, nos íbamos a avisar o a decir, a buscarnos de alguna manera para decirnos que estaba bien, que estaba bien. Y la madre de mis hijos me decía, sí. Y le dije, si el tema de la película Historia de Amor la sacara en este momento en el radio, sentiría que es Vicente viniendo a decirme, viniendo a decir, tranquilízate, ya morí y estoy bien. Este lugar está muy chido, como decimos en México. Caray, ¿qué sucede? Se cae el radio, yo supuse que se había ido la luz y la música, la melodía que suena enseguida es el tema de la película. Lo que pude yo decir es, gracias Dios, muchas gracias Dios mío. Lloré, lloré mucho, pero fueron lágrimas sin rencor, sin resentimiento. Creo que si desarrollamos otra vez el síndrome de la esponja y empezamos a comprender que todo lo que nos es dado, todo, es con la finalidad de comprender y de crecer, en lugar de decir, ¿por qué no me morí yo en lugar de ella o de él? ¿Por qué todas esas cosas? Creo que todo es un ordenamiento supremo.
No soy yo el quien cree que está un Dios allá sentado en una nube. No, 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 no. No, no. Creo que somos portadores de un elemento divino y que cuando se suceden eso que llamamos coincidencias, es cuando tenemos la oportunidad de aprender. Lo tanto, siempre voy a decir, ok, expresa tu duelo, sácalo como quieras, ponlo frente a ti, habla con quien consideres que te puede escuchar y respaldar, escuchar, escuchar, escuchar y después procesar lentamente. Yo tengo la seguridad de que la muerte no usa reloj y el duelo no tiene calendario. Se va a aliviar en algún momento, porque es atemporal completamente, pero eso, si lo vamos a empezar a encontrar a este momento, estoy entendiendo muchas cosas, comprendiendo muchas cosas claras después de 10 meses de la muerte de mi esposa. Y lo único que puedo decir es gracias. Me parece la suprema oración, la gratitud. Eh, Perdón, estoy compartiendo con ustedes cuál ha sido mi proceso y considero que pudiera ser interesante. Así, porque el que me dijo, lo bueno es que tú eres tanatólogo, es lo bueno. Ay, me estoy muriendo del dolor, ¿verdad? Y me dice, qué bueno que tú eres tanatólogo, caray. Y sí, todavía de repente vienen ciertas cosas. No es que me tropiece, sino que vienen recuerdos hermosos y, caray, extrañarlos. Somos seres humanos en la universidad de la vida, pero las coincidencias no se dan tan sencillamente y creo que es el momento más apropiado para poder servir lo, acuerdo a las necesidades que tiene ¿qué diré? Paciente o nuestro consultante o ese ser humano que está frente a nosotros para poderle brindar lo que necesita y para nosotros crecer. No sé cómo se le pueda llamar a todo ese concepto en una sola palabra. Me estoy colgando con el horario, Juan Carlos. No, no te preocupes. Perdóname, perdóname, te perdono, te quiero y gracias. No, muchísimas gracias a ti por abrir tus No, espacios estoy respondiendo a una pregunta personales y de de lo que sabes. Verónica. Sí, Verónica, ¿vas a preguntar algo? Sí, ya lo hizo. Ah, ok, perdón. Sí, lo hizo, sí. Son elementales, elementales estas cuatro cosas. Perdóname, las cosas que también, caray, ¿puedo compartir algo en un minutito? Rápido. Claro, todo el tiempo que tú quieras. Gracias. Esto es, wow, ha sido la experiencia más intensa, no mejor ni peor, sino la más intensa. Yo tenía en Guadalajara un programa de radio, se llamaba Kilómetros de Vida. Y ahí estaba Pepe Valencia haciendo y contando a veces chistes, y etcétera. Y alguien me pidió, alguien llamó y me decía el operador que hay una llamada que quería sacar al aire, así en el lenguaje, ¿verdad? Ahí me dice, ¿quieres salir? Pero ya le dije la hora, entonces usaba reloj, le dije, ya se acabó, y el relojote que dice ahí, on air, y se estaba ya, teníamos un minuto. Al terminar, la llamé, al terminar el programa le llamé y me dije, doctor, lo he estado escuchando y yo quisiera que viniera a ver a mi padre. Mi padre tiene 68 años, 65 años, tiene un cáncer en cerebro, es una tumoración, un glioblastoma multiforme, es un tumor muy agresivo en su cerebro y todos los médicos que lo ven dicen que debía haberse muerto desde hace mucho tiempo. Eh, Hay una pregunta que guardo siempre en mi corazón, en mi memoria, de un ser humano que me fue dado para dar el primer paso a la tanatología. Su nombre fue Rafael Longi y fue mi amigo 9 meses. Él murió en mis brazos, víctima de un infarto, un miocardio. Pero en nuestra amistad, en el curso de nuestra amistad, me hizo una pregunta, Pepe, ¿por qué no muere la gente que debe morir, la persona que debe morir? Bueno, su reserva proteica, los músculos, no supe qué responderle que no fuera médica la respuesta. Él murió en mis brazos. Cuando estoy en otro momento de mi vida, me hago la pregunta, ¿por qué tanto sufre esta persona? ¿Por qué no ha muerto? En el caso muy específico que les cuento, fui a verlos al siguiente día. El señor tenía su cuerpo inmóvil, estaba con llagas, tenía todo el sufrimiento que ustedes puedan imaginarse, pero no percibía el dolor. No tenía analgésico, solamente se comunicaba con el párpado. Su diagnóstico, caray, lo ratifiqué, vi sus estudios porque no, no era lógico desde el punto de vista médico que estuviera vivo.
sale la pregunta, ¿por qué no ha muerto el que debe morir? ¿Quién debe morir? Me puse a platicar con la familia, desde luego hablé primero con él, eh, lloró de su único ojo, lloró y hablé con la familia, no, sí, no sé cuánto tiempo, detecté ciertas divergencias y ciertos sentimientos eh, completamente diferentes al resto de la familia, pero bien, me quise normar un criterio para volver dando un apoyo ya tanatológico un poco más en serio, darle seguimiento. Al salir, no sé cuánto tiempo pasó, encontré con Cristina, no puedo olvidar el nombre, no voy a olvidar el nombre. Cristina era una chica de 22 años que estaba llorando, golpeando y maldiciendo, golpeando golpeando un cojín de la sala. Y cuando me di cuenta de eso, me dije, esto no ha terminado y no voy a dejarlo a medias. Cristina, ¿qué te pasa? No me decía hasta que finalmente casi, bueno, no la arrastré. Nos fuimos al jardín y empezamos a platicar espontáneamente surgió la frase, ¿cómo quiere que lo perdone? Si me estuvo violando cuando yo tenía 12 años, durante 2 años. Tenía 12 años Cristina y su padre la estuvo violando. Venía con olor a alcohol, yo creo que a marihuana, pero venía, ¿verdad? Me sacaba de mi cama y me llevaba. Y así durante 2 años. ¿Cómo quiere que lo perdones? Oh, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Bueno, improvisé y le dije, ¿contra quién tienes coraje tú? Contra Dios. ¿Por qué permitió eso? Exprésale todo tu coraje. No es pecado, no, no, no. El concepto es infinita bondad, infinito amor. Tiene razones, existen, algo le habla. Empezó a soltar todo su coraje, todo, ¿verdad? Yo que lastimaba, perdón, la tocaba un poco para que no, pues para de repente sentía, le llamo un exorcista o qué hago, ¿verdad? Ante una situación así, cálmate tantito, sigue, vamos bien, querida Cristina. Ahora contra quién, después perdonó a Dios, ¿eh? Esto es importantísimo. Perdonarse y perdonar a Dios es un paso muy grande que debemos dar en este tipo de procesos. Bien, ahora tienes coraje conmigo. ¿Y pero por qué, Cristina? Porque me empezó a hacer falta la presencia de mi padre cuando estaba haciendo yo el amor con otra persona. Madre mía, ¿y ahora qué le digo, verdad? Ok, después de pensarlo, vamos a ver un espejo. Y tú dite en el espejo todo lo que quisieras decir. No se imaginen lo que hizo, lo que dijo, y el espejo quedó hecho polvo y se perdonó. Lloró un llanto tranquilo, así liberatorio, me abrazó, quedó empapada mi camisa de ese día, ¿verdad? Pero que vamos con tu papá ahora. Dije, ahora sí, señor, ayúdame. Ahora sí. Fuimos con su papá, lo sacudió al principio, empezó a decirle todo lo que se pueden ustedes imaginar. Has arruinado mi vida sexual, padre, desde antes. Quiero decirte, etcétera, ¿verdad? Y poco a poco la fui conduciendo, poco a poco, a que finalmente le dijera, lo liberara. Sus expresiones fueron más o menos así. Si tú necesitas mi perdón para morir, te lo doy. Pero ya muérete, desgraciado. Ca- Muévele poquito, un poco más. Cambió y llegó el momento en que su llanto fue fluido. Lo abrazó, lo bendijo, lo besó en la frente y le dijo, te doy mi amor que siempre quise guardar para ti. No el sexo, el amor. Y quiero que descanses, Padre, y te doy desde ese momento el perdón. Ve, por favor. No pregunten cómo yo estaba. No me pregunten. Pero bien, tan pronto vi eso, wow, el ojo del papá lloraba, lloraba, lloraba. No se podía mover nada más. Y ya lo vi. Ahora sí, reconcíliense. Se subió a la cama, lo abrazó, puso su cabeza en su pecho y dije, yo es el momento de irme. No sé cómo me fui, no recuerdo cómo me fui. Desperté, si vale la palabra, pues unos minutos yendo a un barrio que no conocía hasta que dije, ¿qué estoy haciendo, caray? ¿A dónde voy? Me fui a la casa, mi casa donde vivía, y lo primero que se me ocurrió es regar el pasto descalzo, tomarme un tequila, llorar y agradecerle a Dios esa oportunidad. Gracias, cuate, cuando seas viejito yo te voy a cuidar.
Así platico muchas cosas, ¿verdad? Y es un compromiso. Cuando él sea viejito, yo lo voy a cuidar. Y seguí con él. Y escuchaba yo los gritos, quiero decir, la gratitud del pasto cuando lo regaba. Así estaba en ese momento, me sentía tan en onda, con una energía tan, caray, tan especial, tan hermosa. Sentía que estaba dándole algo al pasto, pero el pasto me estaba también a mí dando. El tequila, pues sí, también un poco, pero lo mágico fue cuando fui a tocar el piano. Toqué el piano y empecé a llorar y a componer, según yo, a componer balada ¿para qué? ¿Para qué, caray? Me puse a tocar otro traguito del whisky, del tequila, ya me subí a mi cama, automáticamente prendí la televisión, o sea, hago muchas cosas subconscientes. Gracias, señor, gracias, cuate, gracias por esto, ¿verdad? A la, un rato, yo creo que fueron 2 horas en total, sonó el teléfono y, doctor, serena, tranquila, soy Cristina. ¿Puede venir a firmar el certificado de defunción? Claro que sí, claro que sí. Me atacó otra vez el llanto, pero plagado de gratitud. Nosotros somos seres humanos y esto debe ser parte de nuestro comportamiento. Sí, los conocimientos son elementales para darle sentido a nuestra capacidad amatoria y curativa y sanadora, sí. Y debemos, creo firmemente, que debemos ser esponja todo el tiempo. Pero sí, llegado el momento, exprimirnos, porque no vamos a cargar tanto dolor. Debemos hacerlo. Y puede ser el piano, no lo recomiendo que necesariamente sea el tequila, ¿verdad? Pero sí, ¿qué tal regar el pasto? ¿Qué tal platicarlo con un confidente cercano que solamente les escuche? O quizá los abrace. Pero comenzámonos, somos seres humanos y lo que estamos dando en este momento lo podemos recibir en otro momento también de la misma. Y pues me emociona compartir todo esto y así como sin la formalidad que representa un auditorio, ¿verdad? Y yo de traje que casi nunca uso y la corbata y poniendo cara de tótem y con El doctor ha hecho, rascado, no, no, no. Son experiencias que nos han sido dadas para poder seguir sirviendo. Y sí, aquí me tienen. Y con todo el gusto, esas cosas que se quedan pendientes y lo que surge, estoy, Juan Carlos, con toda mi disposición, con todo el cariño y mi admiración, porque yo, si admiro a alguien, es a Juan Carlos. No, Estoy Pepe, ahí muy gracias. a la orden. Gracias a ti, Pepe, como siempre, excelente, que abres el corazón, tu experiencia a todos. En noviembre, Pepe nos va a estar acompañando aquí en Bogotá, en nuestro congreso y en la primera feria del libro del adulto mayor, que Pepe allá en Guadalajara la hace ya hace bastante años, y vamos a empezar a hacerlo aquí en Colombia y lo vamos a irradiar a toda Latinoamérica, la feria del libro del adulto. Es mi sueño. Mil, y mil gracias a todos. Nos estaremos viendo el jueves en la otra conferencia. Un abrazo cuidador y mil gracias, Pepe. Un abrazo, mil y mil gracias. Ya hace falta Muchas que nos gracias a demos todos. otro abrazo físicamente, pero lo vamos a hacer. Por favor. Bendiciones a todos y mi gratitud entera para ustedes. ¿Eh?